Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Usted cree que este jefe militar, muy aplaudido por la sociedad ecuatoriana, porque es el prototipo de el general que nosotros admiramos desde niños, el general del ejército ecuatoriano, que tiene responsabilidades con la sociedad y que hace respetar la Constitución y cuida de la voluntad social, de la voluntad popular más que todo? ¿Ha cumplido el general Castro con esta obligación? Muy buenos días, general Yandú. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, compañeros. Osvaldo Jarrín, Luis Hernández. Un gusto estar y un saludo para todos los que nos están escuchando y la teleaudiencia también. Si hablamos de Fuerzas Armadas, es hablar de grandes responsabilidades que le otorga la Constitución a esta noble institución. Sin embargo, en este periodo, con este gobierno, se ha tratado de ir disminuyendo, debilitando, desorganizando y descomponiendo a las Fuerzas Armadas. Históricamente, las Fuerzas Armadas han cumplido su papel, en este caso, hablando sobre la protección y cuidado y pureza de las elecciones, al 100%. Y cuando se han hecho responsables, ha sabido cumplir con todos sus miembros y denunciar a su debido tiempo cualquier anormalidad o irregularidad. Históricamente hablando. Sin embargo, en este gobierno, insisto, lo que se ha procurado es tratar de someter a las Fuerzas Armadas a la voluntad y capricho, tanto del gobierno central cuanto al señor ministro o ministra, porque han pasado tantos ministros y ministras que cada año han estado renovando o innovando, sea por incapacidad, sea por perjuicio a las Fuerzas Armadas, sea porque no se ha permitido hacer respetar a las Fuerzas Armadas con su organización y funcionamiento. Y aquí los resultados. Yo conozco, como usted bien lo dijo, licenciado, al señor general Luis Castro. Él fue mi alumno. Trabajó conmigo en Fuerzas Especiales y lo conocí como un gran soldado. Bueno, ha pasado el tiempo, él tuvo su trayectoria, pasó el 30S cumpliendo una disposición del Comando Conjunto para el rescate del presidente de la República y sirvió al presidente, si no me equivoco, por un tiempo de 2 años, como manda la ley. Y posteriormente fue puesto como comandante general del ejército. La pregunta es, ¿lo hizo correctamente el general Castro en el funcionamiento de su trabajo? Inicialmente estábamos en duda. Y tengo que decirlo fehacientemente. ¿Hubo lealtad o no para la institución y para la patria, o hubo lealtad para el señor presidente? Y por eso es lo que se vienen ahora a contrastar estos problemas, de que ahora el señor general Castro va en contra del señor Patiño y le denuncia indicando que él no ha cumplido, el señor Patiño, con su responsabilidad de proteger el voto y la decisión del pueblo. Razón por la que esto nos trae también un poco de duda y de intriga. Sin embargo, a los hechos que estamos viviendo, yo tengo que decir de que definitivamente, de una u otra manera, luego, como usted bien lo explicó, que la Constitución del 2008 permitió la votación de todos los militares. Una decisión unilateral del presidente de la República y capricho del presidente de la República, cuando a lo mejor era lo más adecuado
de que se siga manteniendo los mandatos constitucionales antiguos en que no deben votar. ¿Para qué? Para no ser juez y parte. En este momento vemos nosotros las consecuencias y desgraciadamente, una vez más, el gobierno, el presidente Correa, viene a burlarse de las Fuerzas Armadas. ¿En qué sentido? En el sentido de que anteriormente prácticamente destituyó a una serie de generales para poner a las personas que él quiso. Por ejemplo, el de la Marina. Destituyó a Santiago, destituyó a Noboa y puso al actual. En la actualidad, ¿qué es lo que está sucediendo? El presidente de la República destituye al general Castro, pone por horas al general Egues y después de horas lo pone al general Narváez y, lógicamente, dejando aparte a 4 generales. ¿Y se dejan utilizar estos generales? Bueno, yo creo que la utilización la está haciendo el propio gobierno y especialmente el ministro Patiño al no cumplir con las normas, con las leyes y con los reglamentos, violentando las leyes que tenemos, la ley de personal y la ley orgánica de Fuerzas Armadas. Razón por la que hace el capricho de lo que quiere el presidente de la República y ahora, después de destituir a 4 generales, le pone al señor general Narváez, lo cual eso desde mi punto de vista constituye una burla, un irrespeto para Fuerzas Armadas y un quebrantamiento de la ley. ¿De cuál es el conflicto militar permanente que ha sufrido la institución y que nos consta a los viejos periodistas que no ha sido así la historia de la institución militar en ninguna parte de toda su trayectoria, que recordemos una inestabilidad de esta gravedad y el facilismo con que esta administración presidencial ha manejado a través de su ministro de Defensa tareas muy delicadas que antes a los comandantes en jefe les costaba dar determinados pasos. Ahora se han armado de valentía o simplemente le han jugado al todo por el todo. No sé cómo más explicarme, señor general Jarrín. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Mi saludo a mi general Yandún, coronel Hernández. En su exposición usted hizo una mención muy acertada. La incorporación de disposiciones vía Twitter. Yo agregaría vía correo electrónico y si vamos más en profundidad, la famosa socialización de una ley perversa para las Fuerzas Armadas y que fue aprobada bajo el título de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Eso es una burla. ¿Qué significa? Que se están incorporando a los procedimientos militares establecidos en leyes militares para las Fuerzas Armadas, técnicas y procedimientos políticos civiles que les permite manipular y manejar a su antojo. Entonces se puede decir, esta ley fue socializada y tengo el 85% de respaldo de los militares. Eso en una institución jerarquizada con cadena de mando vertical, eso es nefasto. No puede existir eso en Fuerzas Armadas. Y también cuando usted hace referencia a la historia, tiene mucha razón cuando menciona que no es de ahora. Este impasse no es de ahora en Fuerzas Armadas. En los artículos del Comercio que yo he escrito, hace 2 años escribí un artículo que se denominó Agenda Oculta, porque ya nos dimos cuenta, por análisis estratégico, a dónde se dirigía el pensamiento y la filosofía del partido de gobierno. Y el año pasado escribí un nuevo artículo que era Provocación Incesante. ¿Por qué hago mención a este artículo? Porque cuando usted habla de inestabilidad que está existiendo, yo diría hay una inestabilidad fallida, porque no logra. No es que las Fuerzas Armadas han sido el colmo de sumisas que todo
aguantan porque son obedientes y no deliberantes. No, lo hacen es porque tienen conciencia democrática y porque son fuerzas armadas nacionales del país que se deben al pueblo, a sus leyes y a la Constitución. No son fuerzas armadas de un partido. Las Fuerzas Armadas del Ecuador no son guardia de la Revolución Ciudadana. Ahí está la frustración. Ahí está todo el problema. Y no se va a cansar, porque esto va a continuar. Y en este periodo de la segunda fase se va a intensificar. Por eso mantengo la teoría de que no es el síndrome de doña Florinda que se mencionaba en un artículo, es el síndrome del abandono. Y este abandono produce o provoca que haya desazón, que haya desesperación y violencia política. O lanzar latas de atunes en la sede de un partido y en un banco no es violencia política. Eso es poco de lo que se va a venir en este mes. En resumen, lo que tenemos... ¿Qué conoce el ejército que va a venir en este mes? No son datos que ya sabemos que van a hacer, porque eso sería especular. Claro. Pero si hay indicios de violencia que se está generando, y esto sí puedo afirmar que hay un síndrome de abandono, porque se sienten disminuidos, porque se sienten en condiciones de intolerancia y de no lograr una dominancia política como se quiere con el partido único y de dominación nacional, hay una reacción. Entonces, esa desesperación genera, primero, abuso de poder. Y esto es un producto de la Revolución Ciudadana. Hay tres aspectos fundamentales que están afectados: liderazgo, valores e instituciones. Hay una línea muy delgada entre el gobierno democrático y el despótico. Esa línea muy delgada está establecida por las leyes para el funcionamiento, la convivencia ciudadana y el poder que se desprende de esas leyes soberanas del pueblo. Pero cuando el poder se despliega en una forma exagerada y abusiva, personalizada, se destruyen las instituciones y viene lo que acaba de mencionar mi general Yandún, burla de las instituciones. Les destruyen y se burlan de las instituciones. No se respetan las leyes, porque se nombra un comandante general del ejército por 20 minutos y en el siguiente decreto lo agradecen en sus servicios y le despiden. Eso se llama burlarse de las leyes. Si no se respetan las leyes, no se respeta la convivencia, la norma soberana de convivencia ciudadana. Entonces, un liderazgo con estas características que se agotó el carisma y que se ve las consecuencias de un modelo nefasto para el país, conlleva a aplicar más fuerza, porque es lo único que le queda. Y se confunde lo que es fuerza con poder. Y cree que porque se emplea más fuerza, se tiene más poder. Las consecuencias negativas están en las instituciones que se las destruyen. Varias veces he mencionado, hay una desarticulación de las Fuerzas Armadas en todos los órdenes, físicos, operativos, morales, jerárquicos, de confrontación, de división interna. Y las Fuerzas Armadas se están manteniendo hasta hoy así como se encuentran, con esas cosas que son graves para la organización, para la estructura, para su funcionamiento. Coronel, la obligatoriedad constitucional que tiene la Fuerza Armada, las Fuerzas Armadas, para defender y proteger la respuesta y voluntad que imprima la ciudadanía a la consulta que la democracia le está formulando a través de las elecciones. Ellos, ustedes, cuando en servicio activo acometían en la vigilancia de estos procesos, el respeto a la institución militar, ¿qué generaba entre los participantes y entre los ciudadanos? ¿Y qué genera ahora cuando ven otro comandante, que no es ni siquiera el comandante en jefe constitucional, que es el señor presidente de la República, sino un secretario de Estado, que es primera autoridad administrativa del ministerio, pero no es primera autoridad de vigilancia constitucional, ¿o sí? Esto quisiera que nos aclare, coronel.
Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, licenciado. Un saludo y un gusto estar aquí con Mijael Yandún, con Mijael Jarrín, compañeros de armas hace un buen tiempo. En realidad, la relación civil-militar que existe al momento es cada vez más y más erosionada por diferentes acciones, especialmente por parte del gobierno. Yo creo que las Fuerzas Armadas son una institución cohesionada, que obedece a principios, que obedece a valores, y que justamente por esa cohesión puede con determinación transitar en crisis creadas por los estamentos ajenos a la institución armada, como es en este caso los organismos como hablemos del CNE. Lo que sucede en este momento es el resultado de un deterioro de esta relación civil-militar. Si nosotros analizamos la historia de este gobierno y la relación civil-militar, tenemos que en los primeros años hay una estabilidad en los mandos militares. Tal es así que, por ejemplo, el general González termina todos sus periodos. Termina su periodo como comandante del ejército. Una vez que termina su periodo como comandante del ejército, pasa a ser jefe del comando conjunto y termina en los tiempos su periodo. Inclusive el gobierno se enorgullecía que él no había topado los mandos militares. Pero de pronto eso se termina. Y en los últimos 2 años se produce la mayor inestabilidad en los mandos militares de lo que yo conozco. No conozco ningún antecedente de tanta inestabilidad. A propósito de qué evento se produce Todo esta justamente fuerte de incertidumbre. el momento en que hay una mala relación civil y militar, el momento en que hay un mal manejo, O se sea, puede ¿desconfianza mutua o algo No, por cuando el se estilo? produce un mal manejo administrativo, por ejemplo, y se lo pasa al plano político, ya se deteriora la relación. La relación civil y militar, y eso lo dicen todos los teóricos en todo el mundo, necesita ser fluida y necesita ser constantemente dialogada. Porque son 2 estamentos que de alguna manera no se conocen al interior, especialmente las Fuerzas Armadas, cómo son sus procedimientos. De ahí la necesidad de una relación fluida, directa, honesta y sin prejuicio. Eso lastimosamente no ha existido en los últimos años entre las Fuerzas Armadas y el gobierno. ¿Por qué precisa esta cualidad de honestidad? Porque yo creo que los militares leen la Constitución más que ningún otro estamento en el Ecuador. Los militares saben perfectamente que son una institución protectora de derechos y leen muy bien la Constitución, tal es así que cuando ven que uno de esos derechos puede llevar a un enfrentamiento en la población, advierten, como es su deber, advierten. Y parece que esa advertencia en una relación civil-militar que no es fluida, que no es abierta, que no es directa, que no se habla con honestidad lo que se está pensando, automáticamente cae a estos niveles de crisis a los que hemos llegado. Yo pienso que el momento que vive las Fuerzas Armadas, tomando las palabras de Mijael Jarrín, es un ambiente de desazón, de incertidumbre, que tiene que preocuparle a todo el Ecuador. Si estaríamos en una democracia saludable, este momento las autoridades respectivas ya deberían ser llamadas a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Seguridad, y pedir explicaciones sobre las razones que motivan que se descabece al mando militar. Que si bien es cierto es un descabezamiento legal, no es un descabezamiento que le conviene al Ecuador, porque también ahí está otro de los temas que dentro de una continua reforma militar tenemos que los militares recomendar y las autoridades civiles en sus estamentos adecuados realizar las reformas que merezcan. Por ejemplo, yo creo
que cuando se cambia un comandante del ejército, debería salir el comandante del ejército. Y si se toma uno de menor antigüedad, los demás deberían continuar, como es en muchos ejércitos del mundo, para evitar ese descabezamiento que perjudica a la institución armada. Imagínense, salen 4 generales. Eso va a motivar que se muevan todos los puestos operativos de las Fuerzas Armadas y particularmente del ejército. Si había un general que comandaba la división en Cuenca, él está recién unos 4 meses. Como hay este movimiento, él tendrá que moverse un escalón más arriba. Y eso trae una tremenda incertidumbre y la falta de planeamiento, que ya de por sí existe una mala relación civil-militar, se deteriora. Entonces, Perdone, yo creo coronel, ¿con qué temores el señor ministro de la Defensa convence al señor presidente de la República que en menos de 24 horas le autorice cambiar en el frente del ejército a 2 generales? Eso es justamente lo que no conocemos y eso es justamente... Pero la permisibilidad es algo- también del presidente es, Claro, caramba, claro, preocupante, ¿no? porque Por decirlo menos. Porque las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas del Estado ecuatoriano. Porque puede Este armarse momento, de por ejemplo- caprichos personales del señor ministro de la Defensa, Claro. como parece haber ocurrido, y el señor presidente le dice, tú mandas ahí. No, da esa impresión, ¿no?, al resto de la sociedad. Bueno, lo que yo creo es que aquí tiene que hacerse una invitación al ministro de Defensa, a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Pero- Seguridad, Es para- recibirle en la sala mayor de la y familia. ya justamente nosotros tenemos que seguir los procedimientos democráticos y saber cómo es lo que reacciona en cada uno de esos estamentos, para saber y profundizar más en qué estado nos encontramos como nación y en qué situación se encuentra el Estado ecuatoriano para demandar un cambio, para que esas cosas no se sigan produciendo. Entonces yo creo que obviamente estas decisiones son consultadas con el presidente de la República y es una decisión del gobierno, claramente es una decisión del gobierno, porque el que firme es el presidente de la República. Entonces el que se supone conoce lo que pasa en el Ministerio de Defensa es el ministro de Defensa. Entonces todo es a través de un procedimiento de recomendación y decisión. Separemos las responsabilidades. Este proceso es exclusivamente de carácter político-militar y estamos hablando de las instituciones responsables del proceso. De eso estamos hablando del Ministerio de Defensa y Comando Conjunto. Los pronunciamientos, tanto del Ejército como el último que nos acaba de hacer escuchar, son útiles, satisfacen, pero son innecesarios en medida de que la autoridad tiene que ejercer su liderazgo y no esquivarse y hacer cambiar a los mandos militares. Es decir, su responsabilidad incumplida se refleja en los cambios de generales. O sea, se genera un problema, no se maneja el problema, se manifiesta ausente de su responsabilidad y el presidente tiene que solucionar el problema creado por el Ministerio de Defensa. ¿Y en qué se soluciona el problema? Sacando a 4 generales y poniendo a un nuevo comandante. En definitiva, no hubiera nada de esto ocurrido, este impasse jamás se hubiera producido, si hubiera tenido un liderazgo adecuado, una comunicación efectiva, como dice el doctor López, insisto otra vez, las coordinaciones adecuadas y la claridad para que cada quien cumpla lo que le corresponde y lo que esté establecido en directivas y planes. Y el ministro y el jefe del Comando Conjunto tener la responsabilidad de hacer el monitoreo y los problemas que vayan a presentar, solucionarlos. O prever que no se presenten los problemas que se han dado. Y no esperar que, suscitado el problema, sea el comandante de fuerza el que tenga que salir. ¿Usted cree que el señor ministro esquivó su responsabilidad para causar conflicto o porque se desorganizaron finalmente al último? Bien. Vuelvo a la mala relación civil-militar. Si usted ya tiene una mala relación civil-militar, todas estas cosas se producen. Es como una relación entre 2 amigos que se daña. Cualquier cosa pequeña ya se vuelve grande, ¿no es cierto? Entonces no hay que olvidarse que las Fuerzas Armadas es una fuerza piramidal. Las decisiones que toman los generales son producto de recomendaciones. Entonces el comandante de un batallón en la localidad B le dice,
mi general, aquí hay problemas, la gente está en el Tribunal Electoral reclamando, perdón, en el Consejo Electoral Provincial. De la otra provincia dicen, por acá hay gente que está descontenta en la forma como están realizando los escrutinios. Todo eso se va canalizando y llega al máximo nivel. En este caso, los comandantes de brigada o los comandantes de división. Y ellos recomiendan. Entonces, seguramente recomendaron, en esta mala relación civil-militar, recomendaron que había que evitar la posibilidad de un enfrentamiento en la población. Ahí no sabemos cuáles fueron las comunicaciones que tuvieron. La que sabemos es que el comandante del ejército le dice al jefe del comando conjunto que convoque a una reunión para justamente analizar estos hechos y ver qué decisión se toma. Parece que esa reunión no existe. Es por eso que de forma particular... Apela al Twitter. Es por eso que de forma particular los comandantes de las divisiones del ejército y los generales del ejército emiten el pronunciamiento. Me parece que también el general Castro dice en su intervención que hubo unos generales que no firmaron, digamos, y que la historia les juzgará. Un día sabremos cuáles son y tendrán sus justificaciones, o sea, es un país democrático. Lo que yo quiero decir es que las Fuerzas Armadas no es que a un general se le ocurrió firmar algo o añadirse a un comunicado. Es el producto de una reacción de toda la fuerza. Y yo creo, y así es nuestra formación, nosotros estamos formados para entregar nuestras vidas por la patria. Yo creo que entregar un puesto de un asunto coyuntural por defender los intereses y principios de una nación y de una institución, yo creo que hay que hacerlo. Entonces, lo que yo creo es que, y aquí tiene que estar la población, los ecuatorianos, bien claros con sus Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas estarán siempre para cumplir el más sagrado deber, que es la supervivencia de la nación. A mí me admira que en estos procesos nos tratemos de volvernos esquivos a la transparencia. Debemos de hartarnos de transparencia en estos procesos electorales. Y si las Fuerzas Armadas tienen que estar dentro de los recintos, dentro de donde se ponen las urnas, tienen que estar ahí. Como siempre ha sido. O sea, tenemos que hartarnos de transparencia y no ser cicateros de transparencia. Porque somos cicateros, algo tramamos. Narváez Rosero tiene un mensaje de parte de ustedes. Por mi parte, que ojalá, señor general Narváez Rosero, usted siga cumpliendo con su sagrado juramento que hizo ante la patria de defender la Constitución, de defender las leyes, de defender la democracia, de defender los derechos ciudadanos, de hacer respetar y respetar lo que es el derecho civil y ciudadano de todos los ecuatorianos, hacer respetar la institución como institución, de que haya lealtad, que haya esa verticalidad como tiene que ser en una institución armada. Si usted no lo hace, general Narváez, usted será el responsable de todo el mal o de la perversidad que pueda darse hacia el futuro en contra de los ecuatorianos. Siempre la verdad.